Today, in the True Boolean. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se creó este juego que le reportaba $50.000 diarios? Pues hoy vamos a desvelar cómo lo hizo y vamos a crearlo nosotros mismos. Quizás estés pensando que porque le reportaba $50.000 diarios era una eminencia de la programación o era un juego brutal que tú nunca podrías llegar a programar. Y en realidad, nada más lejos de la realidad. Esto es lo que tú ves y esto es lo que hay por detrás. Sencillamente son cajas que colisionan unas con otras. Y pasan cosas cada vez que colisionan. Tenemos una caja para el suelo, una caja para el pájaro y una caja para cada uno de los tubos. Además de una finísima caja entre cada tubo, o más parecida a un palillo, para saber cuándo se le tiene que otorgar la puntuación al jugador o no. Es decir, cada vez que colisiona esta caja del pájaro con esta caja del palillo, se le otorga la puntuación al jugador. Y a medida que pasa el tiempo, lo único que hacemos es desplazar los tubos de derecha a izquierda. Bien, ahora vamos a ver cómo se crea, cómo se hace, y para ello vamos a utilizar C++ y SDL, además del código que ya vimos en vídeos anteriores. Si no seguiste los vídeos anteriores, puedes copiar la estructura del proyecto, te dejo el link en la descripción, y tú solamente tendrás que modificar la carpeta Games. Vamos a empezar por la clase UI Manager, que no es que vaya a hacer demasiada cosa, pero nos permitirá tener más estructurados nuestros datos. De tal manera que desde ella podremos renderizar el tutorial y el Game Over, además de cargar sus recursos. Vamos a seguir con la clase Score Manager, que nos permitirá gestionar los temas relacionados con la puntuación de manera independiente. Tendremos una referencia al motor, el valor de la puntuación tanto en cadena como en número, la posición donde la queremos dibujar y un array con las texturas. Cada vez que actualicemos su valor, también actualizaremos el valor de la cadena y tendremos que recalcular la posición porque es posible que pueda haberse movido, ya que depende de la longitud de los números. Y finalmente, a la hora de renderizar, simplemente iteraremos en toda la cadena de números, obteniendo así en cada número su imagen. Vamos a seguir ahora con la clase que yo he denominado par de tubos y que nos va a permitir gestionar los pares de tubos de manera independiente. Es decir, podremos gestionar el tubo de arriba, podemos gestionar el tubo de abajo y el score check que va entre cada uno de los tubos. Es decir, ese rectángulo con el que colisionará el pájaro y que nos proporcionará la puntuación. Yo lo he englobado así porque me ha salido del nabo hacer este diseño. Tú puedes hacerlo como tú quieras, tanto si quieres crear una clase para cada uno de los tubos por separado, como si no quieres crear ninguna clase y escribir todo el código spaghettini. Tendremos una referencia al motor, dos rectángulos que representarán cada uno de los tubos, así como la textura y un puntero representando el score check. También tendremos métodos para saber si un rectángulo está colisionando con el score check o con alguno de los tubos que ya existen en la pantalla. Y finalmente, puesto que deberemos mover los tubos, en el método update moveremos cada uno de los tubos y el score check si está disponible o no. Ahora vamos con la clase de la factoría de pares de tubos. ¿Qué quiere decir esto? Porque es un patrón que a mí me gusta mucho utilizar y es crear una clase que nos permite instanciar objetos de otras clases. De ahí a que se denomine factoría y es un patrón muy famoso en programación. Con esta clase podremos crear pares de tubos con alturas aleatorias en función de unos parámetros. Para ello se tendrá en cuenta cuánto de alto es el suelo, cuánta es la altura mínima que queremos que tengan los tubos y cuánto es el espacio que queremos que haya entre cada uno de los tubos. Así nos devolverá un par de tubos en una posición X y con las alturas respectivas. Ahora seguimos con la clase pájaro. Esta clase nos permitirá gestionar el comportamiento de nuestro pájaro, así como los estados en los que se encuentra. Tiene una referencia al motor, un estado en el que se encuentra, un rectángulo para gestionar la colisión, una velocidad a la que queremos que se mueva, una variable para saber cuánto tiempo lleva oscilando, y aquí nos harán falta las matemáticas, y algunas variables para gestionar la animación del vuelo. Tendremos el método para saltar, que simplemente nos añadirá una fuerza de salto y nos pondrá en el estado de volando. Tendremos otro par de métodos para gestionar las colisiones con los tubos o las colisiones con el suelo, el método para poder renderizar al pájaro y los métodos que nos permitirán actualizar la animación de oscilación, que es una pura fórmula matemática, la de vuelo y la posición de caída. Y para finalizar vamos a crear nuestra clase central de Flappy Bird Game, en la que utilizaremos todas estas clases que ya hemos mencionado anteriormente y digamos que orquestará todo el juego.
Esta clase contendrá el motor, el pájaro, el estado del juego, el manejo de la puntuación, los rectángulos del suelo, un contador para saber cada cuánto tiene que crear el par de tubos, la fábrica de pares de tubos, el vector con todos los pares de tubos existentes en la pantalla y las texturas del fondo y el suelo. Desde aquí también detectaremos si hemos presionado la tecla espacio o no y si debemos hacer saltar a nuestro pájaro o debemos resetear el juego si el pájaro está muerto. Y en esta clase tendremos el método principal, que será el método de actualizado. Este bucle será la clave fundamental de nuestro videojuego, porque en él se actualizará el pájaro, se moverá el suelo, se crearán los pares de tubos, se chequearán todas las colisiones y se eliminarán los tubos que ya hayan salido de la pantalla. Vamos a tener también un fichero que se llamará constantes y que nos permitirá tener de manera centralizada todas las variables que vamos a utilizar para nuestro juego, como puedan ser el tiempo de oscilación del pájaro, dónde se encuentra la carpeta de assets, las posiciones de cada uno, los rectángulos, etc. Como habrás podido observar, hoy hemos utilizado algunas de las características presentes en C++20, como puedan ser, por ejemplo, el filtrado de vistas. Ahora, en vez de recorrer todos los elementos del bucle y preguntarle si está colisionando con alguno de ellos, simplemente obtenemos todos los elementos que están colisionando e iteramos sobre ellos. La verdad es que está bastante guapa. Y otra cosa que cabe destacar es el diseño que yo he utilizado para programar el suelo. Es decir, yo tengo dos rectángulos que se van moviendo a la misma velocidad y cuando uno de ellos sale de la pantalla, directamente se posiciona otra vez. De esta manera va generando como una cinta y así puedo simular con una imagen que se está moviendo el suelo. Y este sería el resultado final. Si te apetece que en el futuro gestionemos también el sonido, me lo pones en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. So, tomorrow, in the True Boolean.